Sí, muy buenos días a todos los organizadores, colaboradores, docentes, investigadores, alumnos y público en general. En el marco del CONACYT 2024, del Sexto Congreso Internacional y del 14º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación, que se lleva a cabo en nuestra Facultad de Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, primero que nada agradezco la invitación para moderar en este segundo día de conferencias magistrales, fecha 10 de octubre, la conferencia titulada IA Generativa, un viaje a través de la historia, casos de uso y direcciones futuras, por el doctor Miguel González Mendoza. Es un honor tenerlo aquí. Voy a dar una semblanza del doctor Miguel González. El doctor Miguel González Mendoza es un reconocido experto en inteligencia artificial con una sólida formación en aprendizaje automático, gestión de datos y aplicaciones de visión por computadora. Es licenciado en electrónica por el Tecnológico de Monterrey, México, y un máster y un doctorado en inteligencia artificial por el INSA de Toulouse, Francia. Como profesor desde 2004 del Departamento de Ciencias de la Computación del Tecnológico de Monterrey, el doctor Miguel ha dirigido 15 tesis doctorales y 32 tesis de maestría, lo que demuestra su compromiso con la formación de la próxima generación de profesionales de la IA, de la inteligencia artificial. Su historial de publicaciones incluye más de 120 artículos de JCR, congresos y capítulos de libro, lo cual consolida su posición como investigador líder en su campo. La experiencia investigadora del doctor Miguel se extiende en otras instituciones. Un ejemplo de ellos, ser asistente de investigación y postdoctoral en el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas de las CNRS de Toulouse, Francia, de 1999 a 2004. Ha coordinado 15 proyectos nacionales de investigación con ACID desde 2005 y ha sido coordinador local de 6 proyectos europeos, FP6 y FP7 2005-2015, y 3 en el H2020. Su liderazgo se extiende más allá de la investigación, como lo demuestran sus funciones como presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial 2016-2018, vicepresidente 2015-2016, secretario 2011-2014 y miembro del Consejo Directivo desde 2008. Premios y reconocimientos: joven científico en el Foro Económico Mundial para Nuevos Campeones en Tianjin, China, septiembre de 2012, miembro del Consejo de Expertos en Inteligencia Artificial del Senado en México, mejor evaluador de tesis doctorales en Neurovalda, afiliaciones profesionales como profesor del Departamento de Ciencias de la Computación del TEC de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SSNI2, miembro titular de la Académica Mexicana de Ciencias y miembro titular de la Académica Mexicana de Computación. La experiencia y los logros del doctor Miguel lo convierten en una figura respetada en la comunidad de la IA, y sus investigaciones en curso también siguen ampliando los límites del aprendizaje automático, la gestión de datos y las aplicaciones de visión por computadora. Entonces, para nosotros como docentes es un honor tenerlo, y pues adelante, doctor, esta es su casa y adelante con la exposición. Pues, muchísimas gracias. Voy a compartir aquí la presentación. Un segundo. Listo. Pues bueno, para mí es todo un honor poder compartir con ustedes. De verdad que les agradezco enormemente que nos hayan invitado aquí al CONACYT. Y pues bueno, voy a hablar un poco sobre la IA generativa, dado que al final de cuentas está muy en boga. Sin embargo, como bien comentaba el doctor Guzmán, pues obviamente pues hay que cuidar muchas cosas y por supuesto nosotros debemos estar ahí muy atentos, ¿no? Entonces, qué mejor que en este caso que vamos a hablar de la IA generativa como un viaje a través de su historia, casos de uso y direcciones futuras. Vamos a ver algunas cosas muy fundamentales, por qué funcionan y obviamente también qué podemos hacer con ellas y que obviamente algunas cosas pues tal vez no, ¿verdad? Entonces, qué mejor que, pues, ¿por qué no decirle a una de estas IA generativas que nos diseñó en la presentación? Y aquí les muestro brevemente lo que esta IA generativa nos puede hacer. Entonces, esta presentación, estos cuantos slides, lo hizo la IA generativa. Y le puso un título muy interesante, The Unleashing the Power of Generative AI, es decir, haciendo el unlock, es decir,
vamos a descubrir el poder de la IA generativa y veamos precisamente esto sobre la historia, casos de usos y direcciones futuras que precisamente planeé para esta charla, ¿no? Entonces, vean lo que genera esta aplicación. Ahora vamos a ver qué tiene. Entonces, por ejemplo, aquí comienza obviamente explicando los básicos de la IA generativa, ¿no? Obviamente, pues nos habla de que se encarga, en este caso, de crear máquinas o sistemas que puedan generar un nuevo contenido como imágenes, texto o música, ¿no? Entonces, ven aquí que también nos coloca una imagen aquí muy vistosa, obviamente generada por IA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hace? Ah, pues lo hace utilizando técnicas como el aprendizaje profundo, las redes neuronales, obviamente los modelos de IA generativa, bueno, para que estos precisamente puedan producir, pues, contenido original, con algunas salidas, por supuesto, únicas y que de alguna manera puedan recrear más o menos lo que la creatividad humana normalmente nos da, ¿no? Y obviamente, pues, tal vez algunas habilidades de resolución de problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da un poco sobre pues, cómo empezó, explorando los orígenes de la IA generativa. Por ejemplo, aquí pues simplemente diciendo que data desde los 50 con la creación de los primeros modelos generativos que normalmente se ven en los modelos de Machine Learning o aprendizaje automático. Y de ahí, obviamente, hasta llegar hasta la introducción de las GANs en 2014 con Ian Goodfellow. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Y de ahí llegar obviamente hasta el desarrollo que nosotros conocimos de OpenAI de GPT-3. Bueno, este modelo de GPT-3 obviamente fue evolucionando desde su primera versión que salió en 2017. ¿De acuerdo? Y bueno, los casos de uso de la IA generativa, pues bueno, ya nos da aquí una serie de aplicaciones, ¿no? Como en el arte digital, como ya hemos visto, composición musical, como también seguramente han visto por ahí en redes sociales, la producción de filmes, videos, como básicamente ahora los hemos visto, que incluso pueden generar pues personajes muy realistas, o bueno, todavía se ven algunos todavía un poco, pues obviamente artificiales, aunque ya hay algunas aplicaciones que realmente pues consumen muchos recursos, pero que llegan a ser muy interesantes en cuanto a su producción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí son algunas de las aplicaciones, ¿no? Obviamente aquí en este caso con el texto y el lenguaje, que básicamente es con los que comenzaron, ¿sale? Como finalmente los resúmenes, obviamente el traducir entre idiomas, reconocer el habla o incluso convertir el texto hacia habla, por supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que esto es todo lo conocemos y donde normalmente sí se hace un poco más difícil es la generación de imágenes, pues está interesante, pero en video, y que sobre todo ese video sea realmente continuo y muy interesante y realista, es donde sigue habiendo todavía un poco, digamos, de sofisticación. Es complejo, obviamente, pero finalmente se puede hacer. Y bueno, ¿qué seguiría para la IA generativa? Vean aquí lo que hace también esta aplicación, pues nos explora sobre finalmente lo que puede hacer el Deep Learning, ¿no? Y obviamente en este caso, como final de cuentas, digamos, parte de esos mecanismos dentro de los llamados modelos o foundational models, eh, realmente nosotros lo que buscamos es que siga, obviamente, impactando en dominios como el arte, la música, el texto, imágenes, y obviamente empujando las fronteras de esa creatividad y la innovación. Pero no solamente para que lo haga, sino que realmente sea una herramienta para poder finalmente ayudar a las personas. Bueno, ok. Obviamente también siempre hay consideraciones éticas, aquí mismo lo utiliza, como final de cuentas lo recalca con respecto a la privacidad, el hacer básicamente sesgos y obviamente pues usos que sean indebidos, ¿no? Entonces pues obviamente pues hay que tener en consideración con ellos, ¿no? Bueno, si se fijan aquí es una presentación pues interesante, sencilla, con imágenes muy interesantes, pero pues básicamente tiene contenido que es muy tradicional. Sin embargo, pues, se puede hacer, ¿no? Entonces, ven aquí cómo está. ¿Con qué aplicación lo hice? Este se llama Dectopus y le pregunté a Dectopus cómo hacer básicamente un deck, una presentación que me pueda explicar
la parte de IA generativa, historia, casos de uso y qué es lo que seguiría, ¿no? Entonces, pues le di clic, ¿vale? Y al momento de darle clic, me pregunta solito el Dectopus, bueno, ¿cuál es la audiencia, no? Entonces, uno puede colocar aquí, pues bueno, por ejemplo, estudiantes, educadores interesados en aprender sobre las aplicaciones y el potencial de la IA generativa, ¿no? O puedo seleccionarlos de algunos de estos. Bueno, finalmente el que seleccioné fue este, ¿no? Entonces, este es el que se quedó. Para mí es más fácil porque, pues al final de cuentas, tengo que generarlo. Entonces, si se fijan, es una colección de prompts con el que el Dectopus me va llevando. Y luego me dice, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Y bueno, entonces podemos seleccionar y seleccionas, ¿no? Explicar el concepto de IA generativa en una manera concisa, que sea fácilmente entendible y que enfatice básicamente el potencial de las aplicaciones y beneficios en varias industrias. Bueno, entonces continúa el Dectopus. Me pregunta qué tan larga debe de ser, 10 minutos, pues más o menos, bueno, fui muy rápido, pero bueno, 10 minutos. Y después de esto, pues obviamente, pues qué tipo de template queremos utilizar, ¿no? Por ejemplo, utilicé algo que sea creativo, o sea, que el mismo Dectopus me lo pudiera dar, pero pude haber colocado algo un poco como minimalista, o como ese aquí tipo, algo, pues, oscuro, ¿no? O formal. Bueno, y final de cuentas, algo muy importante, pues o estás en la versión gratis, que todavía tienes aquí, por ejemplo, aquí lo que me dice, tú ya alcanzaste el límite de tu crédito, pues ahora sí, a pagar, ¿no? Pues bueno, en realidad uno puede, a final de cuentas, pagar por un mes, por ejemplo, los 358 pesos aquí, y listo, ¿no? Lo que les quiero decir aquí con esta pequeña breve presentación es que realmente podemos hacer varias cosas, aunque todavía con una parte muy toda un poco limitada. ¿Por qué? Porque finalmente la IA generativa, si bien es muy vistosa en muchos casos, a final de cuentas lo que hace es reproducir, buscar rápidamente, como lo hacen los RATs, es decir, ir a buscar, incluso generar y completar con lo que fueron entrenados. Y obviamente en ese caso, pues puede haber alucinaciones que les han dicho en algunos casos, pero aunque en los últimos 2 años, obviamente, ese número de alucinaciones ha bajado, ¿no? Lo voy a explicar un poquito más aquí. Bueno, entonces, dado que tenemos ahí poco tiempo algo limitado, pues quiero comentarles precisamente esto mismo, ¿no? Em, ¿Cuál es el impacto? Realmente la inteligencia artificial en realidad tiene muchas áreas, pero en particular aquí con la inteligencia artificial generativa, que depende de modelos de aprendizaje automático en la base, pues realmente van a seguir evolucionando. Sin embargo, el impacto que ya tienen lo consideran de tal suerte que es muy parecido a como lo fue, obviamente, el fuego para la humanidad, la electricidad y el Internet, ¿no? Si nosotros nos vamos con gente, pues obviamente en el área, como básicamente Joshua Benjo, realmente nos dicen que la IA ya no es una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Está obviamente pasando ahora y va a cambiar el mundo. Pero también lo que nos dicen pues, es que pues, yo utilizo, por ejemplo, aquí el profesor Jan LeCun, que es el director científico de, de Meta. Bueno, de hecho, él hizo que Meta tuviera varias cosas, pues bueno, varios logros en los últimos 10 años. Lo que dice él, pues bueno, yo lo que hago es contratar a gente que es o que sea más inteligente que yo, ¿sale? De esta manera, finalmente, lo que podemos hacer es cosas más inteligentes o más interesantes. Y los sistemas que nosotros utilizamos, pues básicamente lo que van a hacer es amplificar lo que ya hacemos bien. Es decir, lo dijo el doctor Guzmán, si yo voy a clavar un clavo, pero voy a clavar dos o tres, pues con un martillo y los clavos, pues me basta, ¿no? Pero si tengo que clavar 1000 o 10.000 en un día, pues a lo mejor necesito una herramienta que sea mucho más efectiva que solamente un martillo. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial es ayudarnos a poder crear mejores cosas y de alguna manera, pues amplificar nuestra propia inteligencia, ¿de acuerdo? Bueno, el impacto que tiene es tal que pues, nosotros hemos visto justo esta semana, ¿de acuerdo? El impacto que han tenido en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el Nobel de Física 2024 se le dio a dos pioneros en la comunidad de inteligencia artificial. Hopfield,
De hecho, pues muchos de nosotros estudiamos las redes de Hopfield, que básicamente pues forman parte de muchos de los em, em, digamos que bases y a las arquitecturas primarias que hoy precisamente nos dan la cabida a las redes neuronales, ¿de acuerdo? Hinton es, digamos, reconocido porque él le dio un nuevo impulso a estas nuevas redes, obviamente, que a final de cuentas son importantes para, nuevamente, los foundational models que ahora conocemos dentro, pues de, obviamente, por ejemplo, los Large Language Models o los LLMs. Entonces, el nombre de física nadie se lo esperaba. Cuando nosotros le preguntamos a algunos físicos, los físicos decían que el comité, bueno, obviamente a tono de broma, que el comité del premio Nobel lo que hizo fue preguntar a ChatGPT a ver a ver quién se le tenía que dar el premio de Nobel, ¿no? En fin, pues bueno, pues un poco controversial, pero al final de cuentas, pues aceptado, ¿no? Bienvenido. Y obviamente también el día de ayer en el premio de química, Nobel de Química, se le dio obviamente a David Baker, pues obviamente pues es un químico de formación. Sin embargo, el punto aquí es de que parte básicamente de las redes de Hopfield, algo muy interesante, y obviamente que nos llevan básicamente a las mismas estructuras, nos llevamos aquí a la parte de los AlphaNets, por ejemplo, tienen AlphaGo. Estas arquitecturas se especializan en el desdoblado de proteínas e incluso pueden predecir esa estructura de las proteínas y obviamente ya hay millones de estructuras en las que estas herramientas pues han ayudado básicamente a explicar cómo es que estas estructuras proteínicas funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, pues vean que son dos científicos que trabajan en DeepMind. DeepMind fue una compañía que compró Google hace, en 2017, 2018, y obviamente pues se especializa con estas estructuras que son muy interesantes y que obviamente han servido en gran medida a, por ejemplo, en este caso, la química, pero también en la medicina, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, un poco aquí con la historia de la IA generativa, a como la conocemos hoy, pues realmente pues no me voy a ir hasta los 50, sino más bien aquí colocar el punto en el que nosotros tenemos puntos cruciales como en 2014, son las famosas Generative Adversarial Networks, o las redes adversarias. Ian Goodfellow, de hecho, fue el estudiante de doctorado de Hinton, ¿vale? Quien obviamente ganó el premio Nobel. Bueno, estas redes adversarias no son más que estructuras, arquitecturas, obviamente de redes neuronales, que pueden básicamente competir o hacer adversarios con otras redes neuronales. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? De tal suerte que obviamente pudiéramos de alguna manera engañar, por ejemplo, sistemas, por ejemplo, de seguridad, que pueden básicamente a lo mejor estar funcionando como, por ejemplo, un firewall sofisticado por ejemplo, en un sistema de seguridad biométrica, ¿no? Entonces, entrenar una red adversaria que pueda engañar a la red que está atrás para que me dé acceso, por ejemplo, ¿no? De ahí pues tenemos WebNet para el audio sí, para la generación de audio, música, por ejemplo, en 2016, obviamente de DeepMind, y pues que tuvo un buen éxito con cuestiones interesantes, pero pues que un paso más que ahí, pero con la misma arquitectura, ¿no? Después en el 17 tenemos básicamente una arquitectura de redes neuronales que le llamaron Transformers, que propusieron básicamente los investigadores de Google, y de ahí obviamente estos transformers, que es una evolución de estos GANs, pues nos ayudaron a hacer arquitecturas todavía un poquito más sofisticadas. Y para 2018 lo que hizo Google AI fue pues dar a conocer BERT, que no es más que una arquitectura que utiliza obviamente estos transformers para finalmente entender mejor el lenguaje. Ustedes saben bien que entender el lenguaje pues lleva muchos años. De hecho, desde que la computación es la computación, lo que nosotros buscamos es que las computadoras entiendan el lenguaje escrito, ¿no?, que nosotros tenemos. Bueno, pues BERT fue la primera arquitectura basado en redes neuronales a este nivel de escala con transformers para modelar el lenguaje y funciona bien. Obviamente ha habido varias otras variantes como Robert, Berta, Roberta, etcétera, que ayudan básicamente obviamente, mejorar algunas explicaciones en ciertos contextos. De ahí, me voy un poquito más rápido, pues tenemos
obviamente la publicación de GPT-2. El GPT-1 básicamente estuvo entre los 16 y 17. Sin embargo, aquí fue cuando le pusieron más atención, sobre todo por esa generación de texto. GPT-1, de hecho, no era más que un modelo tradicional, pues que funcionaba adecuadamente, pero no era sobresaliente. Aquí fue cuando empezó básicamente a competir de una manera muy interesante con BERT y final de cuentas en el 2020 colocaron aquí GPT-3. Noten por favor que es GPT-2, el GPT-3, pero no el chat, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, ¿cómo se le dan las consultas? Pues a través de vectores, ¿no? Y aquí lo que hizo esta nueva versión de OpenAI es acelerar básicamente los modelos basados en lenguaje, sobre todo porque ya daban cosas bastante más interesantes que podía predecir. De hecho, es lo que hacen estos modelos es predecir la siguiente palabra, la siguiente frase, y si nosotros le damos más contexto, que esa es la palabra, digamos, o el término interesante, el contexto, pues puede predecir todo un escrito, ¿no? De una, obviamente, longitud sugerida que nosotros podemos dar. Y un poquito aquí lo que les comentaba aquí son los deepfakes, que ya los conocemos. Normalmente los deepfakes, pues básicamente ustedes los pueden ver como, por ejemplo, los videos que siempre hemos visto tratando de simular que tenemos aquí un candidato, por ejemplo, a la presidencia. Bueno, ya pasó nuestro proceso de elecciones presidenciales aquí en México, pero si lo vemos en las presidenciales de Estados Unidos, pues realmente podemos encontrar deepfakes que son completamente generados por inteligencia artificial. Yo recuerdo que los deepfakes que vimos cuando Obama se eligió por segunda vez y luego de ahí obviamente cambiar, por ejemplo, con Trump, por ejemplo, ahí veíamos algunos deepfakes que obviamente eran hechos por personas, ¿no? Pero ya algunos ya empezaban con inteligencia artificial. De ahí, obviamente, entre el 2020 y el 2021, pues ya que podíamos hacer estos deepfakes, tanto obviamente en escritos, pues aquí es hacerlo básicamente con imágenes, ¿no? Y tenemos Dalí en 2021, perdón. Para el 22, pues obviamente ya tenemos más modelos de Google, Midjourney, Stability AI, OpenAI, y finalmente para el 2022, que este es como le llaman el groundbreaking, es decir, llegó aquí para que todos voltearan a ver, fue básicamente el lanzamiento del chatbot de GPT, pero con su versión 3.5, ¿no? Y de ahí empezaron a decir, pues obviamente esto va a cambiar. Y sí, sí está cambiando, pero obviamente no como decía, ¿no? Que íbamos a quedarnos sin nada, ¿no? Esto es lo que decía de las redes adversarias. Aquí son redes que, al final de cuentas, compiten. Tenemos al generador y al discriminador. Pues, por ejemplo, pues te doy acceso o no, por ejemplo, aquí al museo. Y pues, pues la idea es engañar a la red diciendo que yo soy alguien auténtico, aunque no lo sea, ¿no? Lo mismo pasa con básicamente muchas de imágenes, por ejemplo, que pueden tener básicamente información escondida, ¿sale? Como lo hace el caso de la esteganografía, ¿no? Pero básicamente es competir modelos contra otros modelos, ¿de acuerdo? Y de ahí, obviamente, pues, estas arquitecturas que son interesantes a nivel adversario, pues nos pueden ayudar básicamente a generar nuevo contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que te tengo que dar, pero para poder engañarte necesito de generar nuevo contenido. Si yo necesito generar nuevo contenido, lo puedo hacer entonces en el audio, como en este caso fue el de WaveNet, y obviamente utilizar las arquitecturas de los transformers, como comentaba, para poder, final de cuentas, pues generar mejores resultados. Por ejemplo, aquí el paper que ayudó mucho a que estos transformers estuvieran, digamos, muy de la mano con toda esa atención, es con este paper. Obviamente ustedes pueden ver aquí que es Google Brain, Google Research y demás. Pues básicamente este paper trajo muchos cambios diciendo, pues lo que nosotros tenemos que hacer es poner atención en las partes que necesitamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo el reconocimiento. Y entonces en los LLMs, de alguna manera, al utilizar transformers también en sus arquitecturas, pues básicamente hay momentos en los que hay que prestar atención a los detalles y en esos detalles cuando hacemos modelos un poquito más importantes. Bueno, obviamente estos amigos, cuando propusieron esto, pues simplemente con estas cinco compañías, pues simplemente levantaron 1.7 billones de dólares, o sea, 1.7 mil millones de dólares con estas compañías, ¿no? Es muy interesante porque, al final de cuentas, eso llevó a lo que conocemos como BERT,
BERT sigue siendo utilizado de una manera muy interesante. Y obviamente, pues lo que nosotros ya conocemos con OpenAI y obviamente el ChatGPT, ¿de acuerdo? Voy a pasar un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero básicamente aquí lo que nosotros tenemos, sobre todo ya en, en, en la generación de deepfakes, sobre todo ya en video, es que podemos utilizar básicamente estos modelos y generar, obviamente con muchos requerimientos computacionales, pues nuevos videos que a final de cuentas pueden engañar al usuario. Obviamente, normalmente, pues en colecciones de redes sociales es donde nosotros podemos encontrar muchos más estos y obviamente se pueden también identificar con algunos de los con algunos de los, permítanme tantito, que me está pidiendo aquí, bueno, no hay audio aquí en estos videos, simplemente ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, aquí como yo tengo un estudiante de doctorado que tiene una compañía que ha trabajado con Pixar, que básicamente sintetiza los modelos de imágenes para generar, digamos, modelos virtuales. Y eso, pues básicamente es obviamente plausible hoy. Sin embargo, todavía los modelos para entrenar, por ejemplo, una red neuronal para poder generar un rostro, por ejemplo, de un actor, pues sigue estando alrededor de los 20,000 libras esterlinas. Es muy caro, dado el número de los modelos tridimensionales que deben de utilizar, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, obviamente esto es muy interesante porque podemos, bueno, no hacerlo tan sofisticado como el video, pero sí básicamente podemos generar cosas así como lo hace Dalí, ¿no? Y muchas otras arquitecturas. Que vean, por ejemplo, como con el prompt de an armchair in the shape of an avocado, o sea, un aguacate, pues la verdad pues, nos genera pues imágenes muy interesantes, muy bonitas, y obviamente podemos irlo generando. Eh, no todas, pero muchas de estas soluciones utilizan arquitecturas tipo UNet, como le llaman. Son arquitecturas de Deep Learning que funcionan de una manera muy interesante y que también se utilizan básicamente en video. Pues bueno, final de cuentas, la IA generativa pues pasó de la experimentación hacia muchos ámbitos, ¿no? Como básicamente el texto a las imágenes, los modelos grandes del lenguaje y obviamente los copilotos, ¿no? Eh, yo creo, de hecho estoy seguro que muchos de ustedes ya utilizan el Copilot, por ejemplo, y obviamente, pues bueno, no solamente lo tiene Microsoft, hay un copiloto con, obviamente, IBM, que funciona bastante bien. Digo IBM porque pues, a lo mejor ahí IBM no está tan conocido o no tan al alcance de todos nosotros, pero es tan bueno, incluso tan eficiente como el de Microsoft. Y pues GitHub también tiene también pues, algunos desarrollos de estos. Incluso pueden encontrar un poco de IA si a ustedes les gusta el Google Colab, ¿de acuerdo? Este me encanta porque básicamente justo hace unos 7 u 8 meses, hablando de la generación de video realista y que se vea con un alto nivel de detalle, está la aplicación de OpenAI que se llama Sora. Sora, pues básicamente es un modelo enorme, grande del lenguaje, que solamente obviamente pues está funcionando en los data centers de OpenAI. Ustedes pueden ver como un prompt muy sencillo, a stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glow neon and animated cities in English. Pues obviamente pues es una explicación del escenario de lo que la chica utiliza pues obviamente una chamarra de piel, un vestido rojo largo, y obviamente usted le tiene que dar este nivel de detalle para que finalmente lo haga. Sin embargo, pues obviamente dependiendo con lo que lo hayan básicamente entrenado es lo que va a generar. ¿Qué tan diverso puede ser este escenario, pues obviamente, pues pudiera ser muy distinto. Pero si se fijan, de hecho el nivel de detalle es muy interesante, pero si ustedes siguen los pasos, se ve como si de alguna manera, pues obviamente si se resbalara, por ejemplo, aquí en los cambios de tono. Bueno, ustedes lo pueden ver básicamente si entran a la página de Sora en OpenAI, pero el realismo es muy interesante, ¿no? Bueno, espero que este sea. Yo cuando lo vi por primera vez dije, wow, está muy bonito, sobre todo los reflejos, por ejemplo, aquí de la lluvia, ¿no? Es algo muy peculiar, ¿de acuerdo?
Lo importante aquí es cómo funciona. Bueno, obviamente, pues no vamos a entrar a los detalles, pero sí, digamos, de una manera muy rápida, ¿no? Miren, los foundational models, como le llaman aquí, pues lo que hacen es habilitar ese paradigma de IA. ¿Cuáles son esos? Bueno, va desde la red neuronal tradicional, el GAN que vimos, el transformer, y obviamente pues puede llegar hasta el LLM. A eso se les llama foundational models. Pero también podemos utilizar modelos de IA tradicionales. No me gusta de llamarles de modelos de IA tradicionales porque muchos de ellos son más que nada modelos que se hicieron con Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, tradicionalmente lo que nosotros tenemos es, pues que tenemos aquí un problema, por ejemplo, aquí identificación de texto, construimos un modelo y cumplimos con una tarea. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hacer un resumen, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, imágenes. Pues, si tenemos imágenes y lo que queremos hacer es hacer el reconocimiento de perros y gatos, por ejemplo, pues bueno, entonces entreno mi modelo para poder distinguir entre perros y gatos y entonces cumplir con la tarea, ¿no? Entonces, lo que hacen los modelos de IA tradicionales es que son modelos individuales, bien confeccionados, que están especializados en ello y obviamente en muchas tareas, pues funcionan casi igual o mejor que como lo hace un humano, ¿no? En estas tareas, ¿vale? Aquí lo importante es decir que se requiere mucho de supervisión humana o de un experto para poder hacer un buen entrenamiento de estos modelos. ¿De acuerdo? Bueno, en los foundational models, lo que nosotros se tiene es de que, bueno, la primera pregunta es, ¿podemos nosotros entrenarlos para que funcionen como nosotros queremos? La respuesta es sí. ¿De qué manera? Pues bueno, obviamente necesitaremos para empezar, pues todo un data center para poderlo hacer de una manera correcta, ¿no? Al menos que funcione de una manera tal que, pues, por ejemplo, llegue a un chat GPT-3, perdón, o, por ejemplo, un Llama 3, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, algo importante de estos Massive Foundation Models, como un LLM, es que muchos de ellos ya están preentrenados. ¿Por qué? Porque requieren todas estas capacidades, decíamos, muchos de estos, por ejemplo, el costo, si ustedes lo googlean, de haber entrenado el GPT-4, me parece que fue de alrededor de $2 billones. O sea, no solamente es entrenarlo, sino traerle toda la información de tal suerte que empiece a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tienen? Pues bueno, son modelos multitarea, o sea, no solo unitarea, sino multitarea, y obviamente son masivos por la cantidad de información externa con la que fueron entrenados, ¿no? Se pueden adaptar un poco o no, ¿de acuerdo? Y obviamente, mucho de este preentrenamiento fue de alguna manera no supervisada, ¿no? Bueno, sí supervisada, pero no tanto como estos modelos, ¿no? ¿En qué tareas? Pues hemos tenido, por ejemplo, question answering, como el chat, para traducir, o incluso, pues obviamente, entre de las aplicaciones más conocidas, es el análisis de sentimientos. Pero de una manera más interesante, que básicamente ahí sí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un tuning, ¿sí? Una adaptación un poquito, sobre estos modelos, y esto lo podemos hacer con algunas cuantas, como le llaman, un few shot learning con algunas cuantas imágenes, por ejemplo, algunos cuantos documentos para que hagan lo que nosotros requerimos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, pues obviamente, si ustedes ven la cantidad de información que se necesita para poder, obviamente, entrenarlos es bestial, ¿no? Entonces, vean aquí cómo básicamente dentro de la composición de, como le llaman, de Piled by Category, con información académica, de Internet, de diálogo, obviamente, de prosa, por ejemplo, con las bibliotecas, o incluso de codificación, pues básicamente nosotros vemos aquí que pues va hacia obviamente, alrededor de los terabytes de información, por ejemplo aquí 2.0 terabytes de información solamente para la tokenización, ¿no? Bueno, aquí básicamente es información, como le llaman aquí, blocklisting URLs and informative content, ¿de acuerdo? Si nosotros quitamos, por ejemplo, el odio, el abuso, la profanidad, por ejemplo, nosotros tenemos 3.7 terabytes realmente de datos utilizables. Si quitamos los duplicados, son 4.6 terabytes. O sea, tenemos que estar curando la información. Y si hacemos la extracción de texto, pues llegan a ser 6.48 terabytes. Solamente, básicamente, para poder
darle esa pila de datos a los LLMs, algunos de ellos, ¿no? Obviamente son estimaciones, esto va cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, en la IA tradicional, pues nosotros tenemos estas tareas, los modelos etiquetados, el entrenamiento y finalmente cumplo con la tarea. Pues los con Foundational Models, pues podemos tener esto, es decir, ya alguien ya lo entrenó, ya lo generó. Por ejemplo, el AMA 3 ustedes lo pueden utilizar, el DAMA 2, sin ningún problema, y directamente utilizarlo en la tarea. A eso se llama el Zero Shot. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, pues ya lo están utilizando, ¿no? Si ustedes quieren básicamente utilizar algunos casos que ustedes dicen, pues bueno, yo quiero que siga un poquito más y quiero ayudarle al modelo a hacer un aprendizaje fino, pues lo podemos hacer, ¿no? Y eso se llama el famoso Few Shot Prompting. Y hasta obviamente llegar a hacer un Data Driven Tuning que puede, a final de cuentas, llevar un poquito más de datos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos hacer. La gran mayoría de los usuarios hacemos todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, algunos ejemplos, si ustedes se van a Hugging Face, hay algunos modelos que ya pueden hacer básicamente algunos de estos que decía. Pueden hacer el Zero Shot, el Few Shot, con algunos ejemplos que ustedes mismos se traigan, o obviamente, pues hacer todo un entrenamiento más específico. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las empresas? ¿No? Me voy a ir más rápido porque ya estamos en tiempo y también, pues bueno, aunque nos comemos un poquito más de tiempo, espero nada más unos 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo que dice la gente de los negocios? Pues bueno, realmente los expertos dicen que básicamente en las estimaciones que nosotros tenemos para las siguientes décadas, para empezar en el 2030, pues realmente va a haber la coordinación de múltiples agentes. En este caso, se habla de la coordinación de muchos LLMs. Pero eso no quiere decir que ya se resuelva todo. Debe de haber algo que nos lleve a generar, pues, soluciones que sean todavía más creíbles, ¿no? Es decir, que también realmente nos ayuden, de tal suerte que puedan mejorar básicamente lo que nosotros queremos. Es decir, que nos ayuden a nosotros a hacer mejor nuestras tareas e incluso a poder finalmente discernir entre esos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Natural Language Generation, pues básicamente, pues esto estuvo, como bien decíamos, 2016-2017, bastante bien, digamos, abordado con los primeros Transformers, pero realmente aquí lo que nosotros tenemos es que realmente podamos tener muy buenas expectativas. Por ejemplo, aquí en el Represents Range of Expert Estimates, que se tenga, digamos, las tareas más o menos bien, ay, ¿cómo llamarlas? Eh, Dominadas, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, vean que realmente muchas de estas tareas que nosotros tenemos, pues realmente la dominación de la tarea no está para al menos al inicio del 2030, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos, por ejemplo, Generating Novel Patterns and Categories, pues en realidad, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues básicamente va a depender de la información con la que nosotros tengamos a la mano y que estos modelos sean entrenados con ellos. Bueno, voy un poquito más rápido, discúlpenme. Bueno, entonces aquí eh, realmente hay muchas aplicaciones. Y a mí me gustaría, pues dado que pues, estamos en la parte del ámbito de educación e investigación, pues realmente el impacto donde vamos a tener básicamente de una manera más interesante es entre, pues, por ejemplo, aquí en oficina, de ahí nos vamos hacia al trabajo en producción, pero de una manera que nos asiste, no que nos está reemplazando, sino que como nos está asistiendo, nosotros podemos dedicarnos a tareas que realmente hagan que nuestra inteligencia utilice un poco mejor, ¿no? Y obviamente está la parte de la educación. Este es un punto de los que a mí me atrae mucho porque sin la IA generativa, por ejemplo, el impacto de muchos de los, digamos, herramientas educativas tecnológicas tiene un impacto de un 15%, pero si utilizamos la IA generativa puede llegar a un impacto del 54% más, ¿no? Obviamente, pues hay muchas áreas donde se puede utilizar, por ejemplo, una oficina, sí, porque ya existen muchos sistemas que están detrás y que ayudan, por ejemplo, a las ventas, a la producción, al diseño, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, es 66 al 87. Entonces, básicamente son 19 puntos contra los 30
pues bueno, más bien 29 que tienen aquí, ¿de acuerdo? Realmente es muy, muy interesante. Bueno, me voy a brincar esta. Bueno, ¿qué sigue realmente para la parte de IA generativa? Pues realmente eh, estamos en una comunidad de computación, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven el número de proyectos relacionados con IA en GitHub, solamente el último año, de 2022 a 2023 y al cierre de 2024, no sé cómo vaya a cerrar, pero si ustedes lo ven, pues son 65,000 nuevos proyectos con IA generativa y eso implica un crecimiento de 248% año con año. Pero eso no quiere decir que finalmente todos esos proyectos realmente ya estén funcionando. Es decir, normalmente son ideas, son pequeños, van desde algunos pequeños proyectos hasta proyectos muy grandes. El problema es, ¿puedo yo reproducirlos? ¿Puedo entenderlos completamente? Pues en realidad el impacto se va a ver, por ejemplo, cuando no solamente en las universidades o de manera personal lo podemos usar. Realmente no hay una sola compañía que lo haya podido hacer solo. Simplemente para darles una idea, en el AI Alliance Members, en la gran mayoría ustedes tienen socios de universidades, de startups o de organizaciones no lucrativas eh, que lo que buscan es que básicamente el impacto de todos estos desarrollos cumpla básicamente, obviamente, con los objetivos, es decir, ¿para qué lo voy a utilizar? Pero que sea ético, como ya nos han comentado en otras charlas, pero que también, final de cuentas, pueda, final de cuentas, eh, autorregularse también, ¿de acuerdo? Bueno, ven aquí, por ejemplo, You were trying to get me to find este the paper video, ball under the cup. ¿de I acuerdo? accept the challenge. Es un video de Google con Gemini. The cup to the left. ¿Y dónde está la bolita? Como dicen por aquí, ¿no? Nice. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. Bueno, entonces, poco tiempo después de que lo colocaron y que esta aplicación de Gemini dijera, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues en realidad Google admitió después que el video había sido editado un poco para, para que se viera mejor. Y obviamente, pues estaba trabajando, bueno, también estaba jugando con piedra, papel y tijera. O sea, sí reconoció los movimientos en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues obviamente la parte ética de decir, pues mira, esto está bien, está funcionando bien, pues sí, pero al final de cuentas, en aras de de demostrar que trabajaba bien, pues en realidad tuviste que modificarlo, ¿no? Realmente hay muchas cuestiones éticas que se tienen que hacer para poder mitigar básicamente la inyección de riesgos en un LLM o un modelo fundacional, como les llamamos, ¿de acuerdo? Muchas de, de las arquitecturas, simplemente para mostrárselos y cerrar en un par de minutos, es que básicamente la aplicación de los LLMs pueda tener de alguna manera un regulador de tal suerte que pueda encontrar básicamente la pregunta, o sea, ¿qué es lo que me estás preguntando? Llamar básicamente al LLM, verificar qué es lo que me está dando y eventualmente dártelo. ¿Por qué? Porque podríamos estar preguntando, ¿podrías hacer por ejemplo, una imagen religiosa y que tenga al mismo tiempo armas? Entonces, por ejemplo, decir, pues pon a la señora de la Virgen de Guadalupe con un par de metralletas. Entonces, si yo se lo pregunto y el orquestador, así, si no tuviera esta parte del regulador, y me regresara una imagen, así como me regresó el aguacate, me lo puede regresar con la Virgen de Guadalupe y un par de metralletas. Si no tuviera esto, me podría decir, ¿sabes qué? Por cuestiones de básicamente pues de ética, de lo que ustedes quieran, no lo puedo hacer, ¿sale? De hecho, se puede, final de cuentas, inyectar de alguna manera maliciosa, ir jugando con el prompt para que te lo pueda dar. Básicamente es lo que han trabajado muchos de las industrias para precisamente poder, final de cuentas, mitigar estos riesgos. ¿Perdón? Bueno, obviamente para ello también necesitamos arquitecturas más interesantes a nivel de hardware, porque pues con lo que nosotros tenemos actualmente, pues básicamente pues tenemos eh, aplicaciones muy costosas que tienen obviamente un tiempo
de procesamiento y de recursos computacionales y de memoria muy altos, y que obviamente pues, es necesario tener nuevas arquitecturas. De hecho, por ejemplo, aquí en México, justo esta semana también anunciaban el hecho de que, por ejemplo, NVIDIA va a tener nuevos chips, Intel los va a tener, IBM con Northpole, pues básicamente también va a tener chips para la inferencia y utilizar estos modelos de una manera pues, muy barata, ¿no? ¿De acuerdo? Como dice aquí Jan LeCun, mi dinero está en estas nuevas arquitecturas. ¿Qué van a hacer? Que básicamente eh, estos modelos puedan aprender tan eficiente como lo hacen los animales y los humanos. ¿Cuánto más tiempo va a tener? No lo sé. Pero imagínense tener a hacer esto de una manera, pues básicamente, en tiempo real, ¿no? El tiempo real en estos momentos es muy, vamos a decir, surreal, porque, pues básicamente, necesitamos tener ya preentrenados para poder, final de cuentas, hacer esto. Necesitamos muchos recursos computacionales. Y obviamente detectar que se trata de un deepfake también, ¿no? Bueno, entonces, pues, algunas conclusiones aquí, pues, ¿hacia dónde va todo esto? La IA generativa, como lo tenemos aquí, realmente está en declive, porque si nos hubiéramos visto en el 2022 aquí, pues 23 más bien, pues realmente decían, pues nos van a desplazar con todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, realmente existen muchos desarrollos que a final de cuentas ya nos están abriendo la puerta a cosas, obviamente, que ya son utilizables ahora. Por ejemplo, la parte de los servicios en la nube. Obviamente aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que para que lleguen acá sean mucho más eficientes, como con los chips, el uso de los chips. Pero si nosotros nos vamos hacia lo que viene para los próximos 2 a 5 años, como las bolitas que están aquí en azul, de 2 a 5 años, o de 5 a 10, como los que están en azul más oscuro, pues el Model Ops, que es básicamente tener estos modelos de tal suerte que estén al día. El cómputo neuromórfico, que básicamente lo que va a hacer es que pueda finalmente adaptarse a estos nuevos modelos y que puedan ser mucho más eficientes y efectivos, pues en realidad puedan generar estas aplicaciones que realmente nos van a llevar digamos, aumentar nuestra inteligencia. Yo sí creo que realmente vamos a poder llegar a aplicaciones muy interesantes que van a ayudarnos a nosotros. Obviamente, como cualquier herramienta, va a haber usos dobles y ahí es donde el uso, pues básicamente se tendrá que ir, obviamente, regulando. Y si eventualmente se tiene que prohibir, como en el caso de la dinamita que contaba el doctor Guzmán, pues obviamente podría llegar a esos niveles. Pero el caso es de que, por ejemplo, en Europa se están preparando precisamente para tenerlo de tal suerte que funcione correctamente. A ver, permítanme un tantito. A ver, de aquí, aquí está, perdón. Yo creo que con esto termino. Estas son algunas de las aplicaciones de IBM. Pueden ver que así como ustedes pueden encontrar en Microsoft, pueden encontrar obviamente Hugging Face. En IBM ustedes pueden encontrar información muy, muy buena, que en realidad está curada por información, por gente muy interesante, pero lamentablemente no mucha gente no lo conoce. Bueno, este, no me paga IBM por esto, pero sí creo que es un buen programa. Y bueno, pues espero que pues les haya dado algunos panoramas distintos sobre la IA generativa. Pues bueno, estamos abiertos a algunas preguntas, tal vez. Sí, claro. Excelente, doctor. Excelente presentación. Muchísimas gracias por sus conocimientos. Ahora vamos a pasar a las preguntas de las Ujú. primeras que entraron. ¿En todos los modelos de lenguaje se pueden colocar hiperparámetros o solo funciona con ChatGPT? Eh, si eres, eh, si eres un desarrollador avanzado, con todo se puede. Todo se puede. Sin Ok. embargo, ¿qué tan abiertos están y a qué nivel puedes básicamente jugar con esos hiperparámetros? Yo creo que uno de los más abiertos es el de Meta, el Llama 3 o Llama 3. Yo creo que, bueno, desde el 2, de hecho, ya se había hecho abierto y con el 3, pues realmente se puede utilizar bastante bien, ¿no? Si ustedes quieren básicamente pues jugar con todos ellos, pues yo creo que pueden utilizar el LLM Studio, que pues obviamente les permite cambiar con algunos de estos modelos de lenguaje.
Aquí el problema es que pudieran, al final de cuentas, poderlo correr en una máquina, ¿no? De una manera decente, vamos a decirlo así. Y complementando esta pregunta, ¿y cuál recomienda en relación con la investigación y educación, ¿no? Em, yo creo que ya en estos momentos cualquiera de estos funciona bastante bien. Por ejemplo, si ustedes entran con la parte de Vertex en Google, funciona bastante bien. Pero si ustedes quieren, como expertos un poquito más, dado que estamos en la parte de computación, poder aprender un poquito más, yo creo que pueden jugar de una manera más interesante con Llama. De hecho, Llama 3, ustedes pueden ver Ok, que hay, de hecho, hackatones. De hecho, voy a colocar, no lo tengo aquí, pero va a haber un hackathon, por ejemplo, aquí ok, en la Ciudad de México, utilizando Llama 3. Y Llama 3 está abierto, o sea, es libre y pueden, al final de cuentas, jugar bastante con él. Yo creo que es en estos momentos el modelo más abierto que hay, ¿no? Obviamente sin minimizar perfecto. algunos otros como el entorno de Vertex que tiene Google con Gemini. Mm, Sí, sí, sí. Ok. Otra pregunta, ¿cómo funciona la IA Alliance y cómo podemos formar parte de ella para continuar desarrollando el avance de la IA? Ujú. Bueno, Alenia y Allianz está en Estados Unidos, son partnerships muy interesantes y lo que hemos venido buscando aquí en México desde hace ya bastantes años es que haya, como le llaman en inglés, los Public-Private Partnerships, de esta suerte que pueda haber dinero precisamente para poder atacar problemas muy específicos. Aquí en México, problemas así que son sociales muy importantes como la pobreza, como la educación, el cuidado de la salud, son muy interesantes porque hay problemas que nos atañen mucho como sociedad. Yo creo que necesitamos promover esos espacios. Al parecer, el nuevo gobierno va a abrir muchos de estos espacios, no solamente finalmente abrirlos a poderte dar dinero para que puedas adquirir básicamente, bueno, nuevas oportunidades. El AI Alliance solamente está en Estados Unidos con millones de dólares para atacar problemas, sobre todo a nivel industrial, pero que atañen básicamente pues, a sociedades completas. ¿De acuerdo? Yo creo que de manera personal ustedes pueden finalmente entrar a algunas de las comunidades, pero, pero pues básicamente hay que entrar a la página web, ¿no? Y utilizar algunos recursos, pero de Sí, ahí a claro. formar parte, pues bueno, necesitaríamos crear, yo creo que una también aquí en México, ¿no? Sin embargo, está la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que pues obviamente pues abre a cursos, hay muchas otras sociedades que, al final de cuentas, como la Academia Mexicana de Computación, para poder, al final de cuentas, promover la formación en este tipo de temas, ¿no? Ujú. Perfecto. Una última pregunta con respecto a las demás áreas de la IA, ¿cómo las predicciones o las de reconocimiento y en cuál cree que va a tener una mayor importancia o va a abarcar más mercado en el futuro? Marcar más. Supongo que de las áreas, Sí, de las áreas de predicciones o de reconocimiento. Ujú, sí, yo creo que a nivel técnico, muchas cosas ya funcionan. Pero de ahí a hacerlos viables y que haya básicamente ujú, usos masivos, pues realmente puede llevar algún tiempo, ¿no? Em, Nada más para ponerlo en perspectiva, cuando los primeros coches se fabricaron, pues bueno, fue al final del siglo XIX que ya había coches incluso que llegaban hasta los ok. 100 kilómetros por hora, pero eran prototipos y solamente unos cuantos podían tener acceso a ellos e incluso fabricarlos, pero tuvo que tardar alrededor de 30 años más para que pudieran, casi 40, para que empezaran las personas a poder adquirir su propio coche. Es decir, que haya mercado. Y para la gente de negocio, es decir, que haya un business case, un caso de negocio en el que lo hagamos factible, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos factible y que pueda, a final de cuentas, abrirse ese uso, pues en realidad, este, puede llegar a cosas muy interesantes. Voy a poner un ejemplo con algunos de estos aplicaciones como una Alexa, ¿no? El Alexa pues, es un asistente
que tú le dices, Alexa, dame la hora, Alexa, pues, si tiene un foco inteligente, enciende las luces, etcétera, etcétera. Son cosas muy sencillitas, pero en poco tiempo, si existe el caso de uso, el business case completo, podemos tener asistentes que puedan llevar, así como si le estuvieras diciendo a una persona, oye, pon una reunión a las 3 de la tarde porque tengo que hablar con tales personas, y que te lo haga automáticamente y que te conecte, es decir, como un asistente personal, como una persona, y que esos asistentes Claro, puedan estar en varias formas, ¿no? En mi celular, a lo mejor en el Alexa, en mi computadora, si es que tengo pues, básicamente todos estos dispositivos. Y eso sí es lo que va a ser muy relevante. Y es ahí donde la economía de los agentes va a llegar a funcionar. Mientras que haya un caso de uso que ujú, llegue al mercado y que se vuelva relevante, lo vamos a hacer. El chat GPT, como lo conocemos, realmente ya había algunas aplicaciones desde hace un poquito más de 10 años. El problema es que ahora sí ya se hizo. No, bueno, no ok. hay problema. El caso es que se hizo masivo y obviamente un poquito más accurate, como le llaman, ¿no? Ujú. Claro. Así es. No, pues Así es. muchísimas gracias. La verdad, agradecemos mucho su participación en este evento magno que ya tenemos demasiada experiencia a nivel de Facultad de Ciencias de la Computación y pues más que nada la constancia se la harán llegar de manera digital Claro. y pues por mi parte terminaron todas las preguntas y agradecemos mucho su participación a este evento. Gracias. Muchísimas gracias. No sé, ¿algo Hasta luego. más, Carmen? Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Miguel González. Le agradecemos infinitamente el espacio, el tiempo, el hecho de que nos pueda compartir de su conocimiento y experiencia para con nosotros, la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como del público que se conecta fuera de ella. Le agradecemos mucho, muy interesante. Seguramente pronto lo vamos a contactar y lo invitamos para que en próximas emisiones nos pueda seguir compartiendo de estas experiencias. Muchas gracias, doctor Miguel.